Campos, el presidente de Consulta Mitofsky. Ahora una entrevista de Ricardo Rocha con el doctor Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Él habla del papel que está jugando el INE para dar mayor certeza jurídica a las elecciones del próximo 4 de junio. Así también habla sobre los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar para poder ejercer las nuevas facultades que le atribuye la ley en materia de elecciones locales. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Antes que nada, muchas gracias por espacio, cuando sabemos que el INE está cada día sometido a un trabajo más intenso. ¿Cómo percibes, cómo llegamos como país a las elecciones este próximo 4 de junio en 4 estados de la República muy significativos, todos, el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz? ¿Cuáles los obstáculos más importantes a vencer para garantizar elecciones confiables? Bueno, yo creo que llegamos en un contexto económico complejo, socialmente convulso, políticamente muy crispado. Y en un contexto además en el que México no ha escapado a este fenómeno global de descontento con la política, de insatisfacción con la política, con los políticos, con las instituciones tradicionales de la política, los parlamentos, los partidos, y peor, con un grado de desafección con la democracia que debería preocuparnos. Este año hemos visto además una serie de muestras, digámoslo así, de incertidumbre, insisto, que vienen de varios ámbitos, incluido ahora, bueno, pues la incertidumbre que nos viene desde el norte, ¿no? Y esto, pues, evidentemente genera un contexto, digamos, de mucha crispación y de mucha preocupación. Y en esto, tu pregunta era, ¿cómo están las elecciones? Pues mira, yo creo que las elecciones, más allá de la complejidad natural, estamos viendo elecciones competidas en todos lados. Sí. Veracruz tal vez ha llamado menos la atención porque se trata de elecciones municipales, pero estamos viendo y tenemos noticia de una intensísima contienda electoral. En municipios clave, sí. Así es. Que nos habla, por cierto, de la pluralidad política del país como algo que ya se instaló y que ordinariamente determina, digámoslo así, o ejemplifica, plastifica lo que es la vida política del país. Ahora, en ese contexto, te digo, de incertidumbres y demás, creo que es una buena noticia que tengamos elecciones. Y este es un momento, a unos días de que las mismas se realicen, de reivindicar la ruta electoral como la ruta a través de la cual la insatisfacción, los consensos, los disensos, el enojo se puede plasmar por las vías institucionales y traer como consecuencia, pues, la definición de quién nos va a gobernar hacia el futuro, ¿no? Ahora, y eso es una buena noticia. Esta pregunta parece una obviedad. ¿Cuál, en función de las más recientes reformas electorales, cuál es ahora el papel del INE? ¿Se limita a organizar, escucha quejas, escucha señalamientos, acusaciones entre partidos? ¿Cuál es el papel del INE? Sabemos que existen todavía los institutos electorales, pero ya bajo el gran paraguas del INE como el gran garante de elecciones limpias y creíbles, confiables. Bueno, el papel del INE es un papel cada vez más protagónico, aunque el árbitro siempre debería, en el escenario ideal, ser discreto. Bueno, ser discreto no significa no ajeno, no ser ajeno, exactamente, y en ese sentido estamos ahora con la nueva normatividad llamados a tener un rol de mucha importancia en las elecciones locales. Si no hubiera habido reforma 2014, hoy en el INE estaríamos, digamos, viendo otras trincheras relativamente, habríamos tenido que proporcionar el padrón electoral a los estados en donde hay elecciones, habríamos tenido que distribuir la pauta en radio y televisión a los partidos en esos estados, y tendríamos que conocer de las quejas en materia de radio y tele. Hasta ahí. Ahora estamos fiscalizando, estamos organizando a las elecciones, toda la definición de las casillas, su ubicación, su integración, la capacitación de los ciudadanos, es responsabilidad del INE en un nuevo rol de competencias entreveradas con los soples. Porque a pesar de que el INE hasta ahora ha sido probablemente el órgano, pues, digamos, más vistoso en la organización de estas elecciones, en los días por venir habrá un cambio de estafeta, porque en el Estado de México y en Coahuila los responsables de hacer el cómputo, de difundir los resultados la noche de la elección, en fin, de procesar las quejas que tienen que ver con la propaganda, son los soples.
En el caso de Veracruz y Nayarit, son los OPLES, organismos públicos locales electorales, los institutos estatales. Bien, está bien. Salvo en dos casos, que son Veracruz y Nayarit, en donde los órganos locales nos pidieron que atrajéramos la realización del PREP, y en el caso de Nayarit del conteo rápido, como una atribución que ahora el INE tiene de poder auxiliar a los órganos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante, sobre todo de cara a las próximas, a los próximos días, Ricardo, que en el Estado de México, quien será responsable de la difusión del PREP y del conteo rápido que definirá, o al menos hará público, las tendencias de votación de las elecciones de gobernador, y en el caso de Coahuila... La noche de la elección. Exactamente, y en el caso de Coahuila, son los órganos electorales de cada una de esas entidades los responsables de la difusión. En el caso de Veracruz y de Nayarit, los que estamos haciendo el PREP y el conteo rápido somos el INE. Entonces, como ves, es una presencia mucho más intensa, digamos, de lo que ocurría en el pasado, sobre todo porque tenemos como órgano rector del Sistema Nacional de Elecciones, como tú decías, garantizar la calidad de las elecciones en los 4 estados que están. ¿Hay algunos focos rojos en lugares donde habrá elecciones? Digo, sí. Ahora sí que localizados, focalizados en determinadas regiones. ¿Han detectado ustedes algo así, o el tema de la inseguridad no va a incidir en el desarrollo de la propia jornada y los resultados? Mira, lamentablemente, Ricardo, usted lo sabes bien, pues la inseguridad es uno de los grandes problemas en el país, en muchas zonas del país. Pero y en ese sentido, pues tampoco puedo decir que en el Estado de México o en Nayarit o en Coahuila no haya habido que el tema de seguridad no nos haya ocupado. Pero no es un tema que hasta el día de hoy se haya traducido en un impedimento para la organización electoral. Es decir, nosotros tenemos un grado de avance en el proceso de construcción y de instalación de casillas que se concretará el día de la jornada, con cifras que están rayando, digamos, los mejores indicadores si se les compara con el pasado. Tenemos ya un 99.94% de funcionarios capacitados. Tenemos hoy pendientes de más de 30,000 casillas que instalaremos en los 4 estados. Hoy tenemos pendientes menos de 20 casillas de completar los 4 funcionarios que se requieren. Entonces, la verdad... Pero no será un tema que impida. Mira, hay que estar muy atentos. Hasta hoy no ha sido, y nosotros hemos estado, como ya lo enseña, digámoslo así, una colaboración añeja, ya de mucho tiempo, en contacto permanente con las instancias de seguridad locales y nacionales. Permanente y muy coordinado. Cualquier alerta que se genere, nosotros somos de la primera línea, digamos, de enterarnos, y consecuentemente formamos parte. No somos los responsables de la seguridad, pero sí, claro, formamos parte de una alianza institucional entre los órganos electorales y los órganos de seguridad para garantizar que la inseguridad no sea un tema. Yo creo que estamos construyendo un contexto en el que, a pesar de todas las adversidades que enfrenta el país, las y los ciudadanos del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit y de Veracruz podrán y deben tener la confianza de salir a votar en las mejores condiciones para ejercer su voto de manera libre. A propósito de las adversidades que enfrenta el país, entiendo que las elecciones en estos 4 estados tienen un costo aproximado de 4,000 millones de pesos, muy altos si se consideran estas condiciones adversas en lo económico. ¿Vale la pena este esfuerzo para que 20 millones de mexicanos, también en números cerrados, sumando el electorado en estos 4 estados, acudan a las urnas? A ver, sigue. Yo creo que tenemos un tema, digamos, siendo muy alto el costo. No, muy alto el costo. Quiero decir, sigue siendo productiva la inversión en democracia. Yo creo que sí. Sin duda, esto no está peleado con tratar de racionalizar los costos, pero no tenemos que olvidarnos, Ricardo, que en México, como en pocos países, las elecciones se tienen que ir en contra e inocular algo que está profundamente arraigado entre nosotros, que es la desconfianza. Si tú ves el grado de confianza que tienen las autoridades electorales en México, pongo solamente el caso de las autoridades electorales, y lo comparas con el reconocimiento internacional que se tiene de lo que hemos construido en México en los últimos 25 años, estamos hablando de situaciones radicalmente distintas. Déjame ponértelo así. Cuando se tiene que capacitar, construir instituciones democráticas en Irak, en Afganistán, ahora en el norte de África,
en los países de Europa del Este, en Sudamérica, México siempre está presente. Y el INE participa de las misiones de asistencia electoral. Esto es porque hay un reconocimiento internacional del trabajo del INE. Ahora, el costo de la desconfianza es altísimo. Y yo te contesto con una pregunta. Imagínate en el contexto actual, Ricardo, en donde las elecciones son una válvula de despresurización. Las elecciones son un conducto en el cual los ciudadanos enojados pueden ir y protestar emitiendo su voto, o los ciudadanos, conforme con las acciones de sus gobiernos, emiten su respaldo a través de las urnas. ¿Te imaginas que no tuviéramos elecciones? Hace 20 años, tú lo recordarás mejor que yo, mi querido Ricardo, 25 años, las elecciones eran probablemente el principal de los problemas. Hoy las elecciones son un cauce en donde la inconformidad no son la panacea, no nos van a resolver todos los problemas, pero sí en donde la inconformidad se transita por la vía pacífica, y yo creo que eso es algo que hay que valorar. ¿Habrá que abaratar costos de las elecciones en el futuro? Sin lugar a dudas. Eso forma parte de un proceso de modernización y de discusión pública respecto de ciertos temas que a lo mejor ya no hay que mantener, pero yo hoy como autoridad electoral no me atrevería a imprimir papeletas electorales en un papel bond cualquiera y no en papel seguridad como ocurre hasta ahora, porque, cuidado, el costo de abaratar sin más así la operación electoral puede a la final resultar más caro, porque en el fondo el costo de las elecciones, vuelvo al punto, tiene a la inoculación, a la vacuna, digámoslo así, contra la desconfianza, su principal razón de ser en México. Pensé que en cualquier momento ibas a citar a Churchill para decir que la democracia era el peor sistema. Pero ya me hiciste el favor de citarlo, excluyendo a todos los demás. Finalmente, Lorenzo, ¿por qué a pesar del descrédito de partidos, de políticos, de esta situación que tú describías al principio, de incertidumbre legítima ante embates de afuera y problemáticas de adentro, por qué habríamos de ir a votar este próximo 4 de junio? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué ir a votar a pesar de todo esto? Porque yo creo que en realidad tenemos una diversidad política, una pluralidad muy amplia. No es cierto que todos los partidos sean lo mismo, no es cierto que más ahora que tenemos la figura de las candidaturas independientes, todos los candidatos y todos los programas políticos sean lo mismo. Sé que hay una tendencia de adversidad, de poca confianza, de descrédito de la política y de los políticos. Pero creo que como ciudadanos, nosotros justamente tenemos que canalizar esa irritación a través del mecanismo fundamental que tenemos en las democracias, que es ejercer nuestro voto con una condición. El día después de las elecciones, los ciudadanos no nos podemos olvidar de la política. En democracia los ciudadanos tenemos que seguir las decisiones de los gobiernos, seguir las discusiones que en el ámbito público se están dando y crear contextos de exigencia. En una democracia requiere una ciudadanía robusta que no se contente con ir y votar el día de las elecciones, sino que el día después esté generándole a los políticos, a los gobiernos, exigencia para que los grandes problemas nacionales que hoy nos aquejan efectivamente se resuelvan. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, gracias por esta conversación en este espacio que ha estado y seguirá estando abierto para el INE. Gracias. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias. Así las cosas, Adriana Páramo en su